Esta mañana le estoy dando con mucho gusto los buenos días, la bienvenida a la profesora Carolina Lazo, profesora de Historia, también guía turística, quien va a ser nuestra anfitriona, nuestra guía, en menos de 48 horas, el próximo sábado, partiendo aquí de la puerta de la radio. ¿Cómo estamos? Buen día. Muy buenos días, Alberto, y a toda la banda. Bueno, acá ultimando los detalles de lo que va a ser este recorrido por La Blanqueada, un recorrido que podríamos llamar turístico local. Turístico local, porque apunta a que podamos observar la ciudad desde un punto de vista turístico, pero también desde un punto de vista de recordar esos espacios. Por eso invitamos a los vecinos, a quienes vivan, quienes no vivan por la zona, quienes hayan tenido su infancia, juventud en esta zona, que nos acompañen para compartir entre todos, las memorias del barrio. Lo que vamos a poder apreciar en el recorrido desde la puerta de la radio por 8 de octubre hasta lo que es, pasando Mariano Moreno aproximadamente, lo que fue la casa de Juan Ibarburu, que sería nuestro límite. Vamos a pasar por diferentes lugares y lo que vamos a poder observar mayoritariamente son vestigios del siglo XX. La blanqueada colonial, de alguna forma, la podemos evocar por documentos, por algunas imágenes de diferentes viajeros que dejaron, pero no es mucho lo que podemos observar de la blanqueada colonial. Entonces, lo que hacemos sí es observar una blanqueada de fines del siglo XIX y sobre todo del siglo XX, que dejó muchísimas huellas en este eje que es 8 de octubre. Por eso los invitamos a recordar un poquito cómo había sido el origen de esta zona allá por la época colonial. Los barrios, los primeros barrios de Montevideo van a ser los que están fuera de la muralla, como por ejemplo el Cordón y la Aguada. Y esta zona, al igual que la zona oeste de la cual hemos estado hablando, es una zona de chacras, de quintas, es una zona que abastece a lo que es la ciudad y esos dos barrios que fueron generándose en el entorno de Ciudad Vieja actual. Entonces, en ese entorno nosotros hemos dejado algunas imágenes para que la producción comparta de algunos planos de la década del 40, del 60, del siglo XIX, que pueden mostrar cómo se identificaba esta zona, pero en aquella época. Y lo que vamos a ver es la abundancia de chacras, de inmigrantes, en especial luego de conformado el Estado Oriental, muchos italianos que se van a establecer en la zona, especialmente en el otro eje que tiene Montevideo hacia el este, que es Avenida Italia, justamente de ahí el nombre. Y en esta zona de 8 de octubre, la aparición de otra ciudad de Montevideo con el contexto de la Guerra Grande de 1839 a 1851 va a dar que se forme lo que es el barrio La Unión. Y esta zona de la blanqueada va a quedar, cuando finalmente se decida unir toda la ciudad, va a quedar como una zona de tránsito entre aquel pueblo de La Unión, donde Oribe y sus blancos se refugiaron en el medio de la Guerra Grande en oposición a la defensa a la Ciudad Vieja de Rivera y Joaquín Suárez. Bueno, esta zona va a ser un tránsito y va a articular la comunicación entre lo que es La Unión y lo que es el resto de la ciudad, que se comenzaba a unir allá por 1851. El nombre, 8 de octubre, es muy significativo, porque cuando pensamos en 8 de octubre parece que no le ponemos nunca año, pero 8 de octubre tiene un año y es 1851, justamente como el fin de la Guerra Grande y el fin de lograr esa unión, de ahí el nombre del otro barrio, y esta zona de La Blanqueada, que ya estaba identificada con este nombre, porque La Blanqueada es un nombre popular que proviene de una pulpería que estaba desde la época colonial, establecía lo que hoy sería 8 de octubre y Civils aproximadamente, y era el entorno social de toda esta zona, incluso antes de que existiera como tal lo que fue el pueblo de La Unión en la Guerra Grande. Entonces, esta zona es muy importante en esa unión que hace de lo que es la zona de los blancos con la zona de los colorados posterior a la Guerra Grande. 8 de octubre, si nosotros lo podemos ver sacando de la dimensión barrial específicamente, es parte de lo que podríamos ubicar geográficamente la Cuchilla Grande, que divide Montevideo, pero que también funciona como un eje. Antiguamente ese eje se llamaba Camino Maldonado, que hoy todavía existe. Nosotros pensamos
tomamos un mapa o mentalmente lo hacemos y pensamos Camino Maldonado 8 de octubre, 18 de julio y Sarandí, vamos a llegar a la zona portuaria, la zona de la Escollera. Todo ese es el eje que recorre la Cuchilla, que hace un parteaguas, y por eso, justamente cuando estaba bajando por la calle Garibaldi, ahora observaba que todavía, a pesar de la edificación, y el sábado lo vamos a poder apreciar, hay todavía cambios en el terreno que nos van indicando esa zona de altura que es la Cuchilla, identificada con el nombre de estas calles, Camino Maldonado, 8 de octubre, 18 de julio y Sarandí. Estos cambios en el paisaje, si nosotros los miramos detenidamente, a pesar de todo lo que se ha construido, todavía se pueden observar, y son esos puntos que nos permiten conectar con la blanqueada del siglo XX, del siglo XIX y con la zona en el siglo XVIII. Esa es una forma para ir de alguna forma entrando en sintonía con lo que vamos a poder apreciar el sábado, para ir viendo, luego de esta zona de chacras, a fines del siglo XIX se comenzó a poblar cada vez más con la llegada de inmigrantes, pero también con el desplazamiento de muchos habitantes hacia otras zonas. Ciudad Vieja, en la segunda mitad del siglo XIX, queda chica, más allá de que se sacan las murallas, que ya se habían abierto, pero que queda, de todas formas queda muy chica, son miles de personas, y cada vez más las necesidades higiénicas, las pestes, amarilla, cólera, que van surgiendo, hacia la necesidad que la gente salga y busque otros lugares. Y ese otro lugar, por ejemplo, fue un lugar que, por ejemplo, se podía adquirir una tierra a precios accesibles, pero que también se podían adquirir predios grandes. Hay una diferencia con lo que tiene que ver con las casas quintas del Prado. La zona del Prado fue una zona que se loteó muy pronto, ya en la época de la colonia. En el caso de la zona de la Blanqueada, las quintas, las chacras que se van a establecer aquí, primero surgen como alquiler en la época de la colonia, alquiladas al cabildo, y posteriormente, sí, el Estado Oriental, cuando empieza a funcionar, necesita vender, necesita llenar de alguna forma el arca del Estado, y comienza a fraccionar y a vender, y es ahí que se comienza a establecer como propietarios muchos de ellos, pero el movimiento en realidad de la Blanqueada como zona de chacra, de cultivo, como zona de establecimiento de algunas incipientes industrias como los mataderos, y estoy diciendo matadero y no saladero porque hay una diferencia. El matadero es aquel que de alguna forma faena el animal, pero para un consumo rápido, no es el consumo protoindustrial que podríamos decir del saladero. Entonces es importante ir viendo cómo esta zona se va poblando paulatinamente en la segunda mitad del siglo XIX, y ya para el siglo XX, con una expansión de la ciudad programada. Pienso, por ejemplo, en el Boulevard Artigas del último cuarto del siglo XIX, que fue un paso importante, cómo se va cada vez más, esas chacras del siglo XIX se van achicando, podríamos decir, se van loteando cada vez más, y se comienza a perfilar lo que va a ser ya en la segunda mitad del siglo XX, lo que es el barrio que conocemos hoy, con otras características, y hoy estamos en un barrio muy comercial, y en aquel momento esa característica todavía no existía como tal. Esa fue ganando en la segunda mitad del siglo XX, pienso en los años 60, con todo el auge de la zona comercial de 8 de octubre, y es que va logrando lo que es la identificación del barrio como tal. En la primera mitad del siglo XX lo que se puede ver es un barrio al estilo tradicional, con sus jardines, con sus pequeños jardines, con sus centros de educativos, con una infraestructura muy buena y muy conectada, porque es la característica que tiene el barrio hasta el día de hoy, la gran conexión con el centro y con la parte más exterior de la ciudad. Y desde esa época es que van quedando diferentes rastros, que son los que vamos a poder apreciar el sábado. Por ejemplo, si salimos hacia lo que es 8 de octubre, vamos a comenzar a ver dos grandes edificios de centros educativos, que los hubo que los hay todavía, como el Crandon o el antiguo Colegio del Sagrado Corazón, hoy Universidad Católica, una iglesia que cumplió una función fundamental con todo lo que tiene que ver con la resistencia y el acompañamiento a la población y el soporte a la población, como es la iglesia de Tierra Santa. En realidad su denominación es Nuestra Señora de los Dolores de Tierra Santa. Vamos a ver por qué Señora de los Dolores y cómo surgió, pero
sí, esta iglesia en la segunda mitad del siglo XX cumple una función fundamental en lo que tiene que ver la resistencia y en lo que tiene que ver la lucha por los derechos. Hoy podemos apreciar que en el entorno de la iglesia hay lo que son las marcas de la memoria, este hermoso proyecto que lo que pretende es que esos lugares que fueron significativos, bueno, no los pasemos por alto. De alguna forma detenernos y ver que allí pasó algo más allá del estupendo edificio que tiene y de las joyitas que tiene la iglesia en su interior. Si proseguimos podemos ver otros edificios, pero también es muy interesante porque vivían algunos presidentes por esta zona de 8 de octubre. Campistegui, por ejemplo, alguno más, y fueron... Hoy por hoy esas casas tienen otra función, algunas de ellas educativas, por ejemplo, que es lo que vamos a ir viendo el sábado, pero también no nos podemos olvidar que en este entorno es muy importante algunas manifestaciones culturales que van a ir surgiendo, y me estoy refiriendo con esto al club que da gran identidad al barrio, que es el Club Nacional de Fútbol, que surge allá por 1899, y en cuyo predio no solamente se vivieron hazañas deportivas, sino, bueno, algún que otro hecho político que tuvo lugar allí, como un duelo entre Valle y Beltrán, que vamos a recordar el sábado también, y esta zona se fue transformando paulatinamente en ese siglo XX, y le fue dejando muchas huellas. Por ejemplo, dentro de las características que la otra vez hablábamos del barrio, es la presencia de la salud en este barrio, que es muy importante. Bueno, era un barrio muy ventilado para aquellos estándares de inicios del siglo XX, y los hospitales gustaban de ubicarse en esta zona que les ofrecía grandes terrenos, en una zona con muy buena comunicación y sobre todo con una circulación muy importante, porque estamos en una zona, si se quiere, alta, y eso dentro de las concepciones higienistas del siglo XIX, principios del XX, era importante. Por ejemplo, uno de los hospitales que va a aprovechar estas zonas es el Hospital Militar, allá a principios de siglo, y que, bueno, en las últimas décadas podemos tener algunos otros recuerdos asociados a la parte más triste de nuestra historia, y que también allí vamos a poder observar alguna placa, y es interesante poder ver en ese espacio cómo dos etapas de nuestra historia se unen. Y para terminar parte del recorrido también la casa de Juana Ibarburu, la última casa donde ella va a fallecer, que hoy es un jardín de infantes. Esto que les decía de las casas que tienen un uso educativo hoy, pero que, bueno, es muy interesante. Es una casa que le va a donar el Estado y es donde ella va a pasar sus últimos años, y bueno, por el impacto, por la trascendencia que tiene esta poetisa en la literatura del Uruguay, es que ella va a poder disfrutar de esa gracia que le va a dar el Estado en ese momento. Estoy pensando, antes que nada, cuando Carolina Lazo dice unos mapas que de la producción, esto significa que en un rato Marcelo Díaz cuelga ese material en el Facebook, que es página La Rueda de Amariando. Exactamente. Quien tiene Facebook pone La Rueda de Amariando y al toque. Quien no tiene Facebook le pide a quien tenga, y tiene allí el material para ir ya viajando, para ir ya recorriendo aquí la Blanqueada. Hace un par de años, saqué una foto a 1,5 cuadras de la radio, no voy a decir dónde, pero vamos a pasar por allí, a un árbol indígena, autóctono, de gran porte, que estaba florecido. Y voy a ver si puedo hacer una copia de la foto esa, la colgué en las redes. Bueno, la podemos rescatar. La podemos rescatar. Y me quedo pensando, 2 lugares con huellas de la memoria, la poesía con Juana Ibarburu. Bueno, vamos a encontrarnos con un mural de Joaquín Torres García, otras cosas de la cultura. ¿Cuánta cosa hay en lo que son? Estoy viendo el recorrido que vamos a transitar, gente. Son 16 cuadras más o menos. Sí, es corto. Algo así como 1,5 kilómetros sí, para redondearlo, es lo que vamos a recorrer. Es corto. Es que la cantidad... Todo concentrado allí. Todo concentrado, y a ver, en esta zona, en este recorrido no agotamos la Blanqueada. Podríamos ir, obvio. A ver, el Tuyutí, por ejemplo, no queda en el recorrido, claro. El famoso club no queda en el recorrido, pero de alguna forma es sintetizar y hacer un recorrido armónico sobre algunas de las cuestiones históricas que tiene este barrio, que, como todos los barrios, y es la idea siempre poder ir rescatando
¿Qué pasó? Nosotros en Montevideo tenemos la suerte de tener muchas zonas históricas, pero muchas de ellas hoy las utilizamos con un fin turístico, para mostrar al extranjero, sí, al que viene de afuera, y no para ver en lo local, y también en la dimensión de lo local y de aprender a valorar lo que tenemos, el mural de Torres García, el árbol indígena, el edificio de algún prestigioso arquitecto que vamos a ver. Bueno, en eso, en valorar eso también hay una seña de identidad, y también en poder hablar de eso es que está la importancia, bueno, de lo que se pueda mantener. Hoy Montevideo está en medio de una discusión en lo que se mantiene, que si se rompe, que si no se rompe, pero la realidad está que si el local no conoce, no puede ayudar a mantener. Y ese me parece que es el desafío del siglo XXI, conocer lo que se tiene en lo corto y en el mediano y en el corto trayecto que uno puede hacer para poder apostar a que se mantenga y a que las noticias no sean solamente cuando se destruye tal o cual obra, claro, o cuando fui a un lugar y no me quería buscar una casa y no la pude encontrar. Bueno, justamente en el conocer está el rescatar y el conservar, que es algo que, bueno, en este momento es fundamental de realizar. Me quedo con esta última imagen en el cierre de la charla. Mirá a tu derecha y mirá a tu izquierda, hay una cuadra de diferencia. En ambos lugares, ¿qué hay? Estas torres, estas maquinarias que están trabajando, son 2 obras nuevas aquí en la Blanqueada. Quiero creer que allí no se tiró nada del patrimonio, pero es una posibilidad. Si uno no lo conoce, no lo puede defender. Siempre cuando es una pasa posibilidad. esto. Exactamente. Entonces, como tú bien señalas, está en movimiento todo Montevideo, pero para no solo quejarnos cuando los tiran, sino para disfrutarlo, arroparlo y defenderlo cuando está vivo, es bueno conocerlo. Es fundamental. Y también, ahora que lo decís, hay una visión muy particular, que estoy viendo un frente muy tradicional de la Blanqueada, sí, como es la casa con tejas y con un naranjo, un limonero en el frente, no lo veo bien desde acá, una flor pajarito, y bueno, por el otro lado el avance de esas grúas y de esos grandes edificios que tienen su razón de ser también, pero que es importante que siempre se mantenga para preservar la identidad de los barrios y de la ciudad. Haga formalmente la invitación y cerramos con esto esta mañana. La profesora Carolina Lazo, profesora de Historia, guía turística, columnista de La Rueda de Mariano, amiga del programa de hace muchos años, los invita puntualmente. Atención. Bueno, puntualmente los invitamos en la puerta de la radio el sábado 14 de septiembre a las 10 horas. Vamos a estar comenzando este recorrido por Garibaldi, 8 de octubre, hasta lo que es la zona de Mariano Moreno, y retornamos en la dirección contraria, y lo que vamos a hacer es observar esos rastros de la Blanqueada en el siglo XX, pero cuando pensamos en la Blanqueada en el siglo XX también hay toda una historia que atraviesa esta parte, y cuando digo historia me refiero a la historia con mayúscula, una historia hasta internacional se podría decir que atraviesa este barrio. Así que los esperamos, y también le dejé a Marcelo un pequeño video de la colección de Cinemateca, sí, que en los últimos, es un video de 5 minutos, en los últimos 2 minutos van a poder ver parte del recorrido, pero en 1929. ¡Ah, qué bueno! Así que es como para que vayan... Lo mismo que vamos a hacer. Parte de lo mismo, brillante, parte de lo que vamos a hacer, y bueno, que ese juego de lo que está, lo que no está, lo puedan ir haciendo, y bueno, lo compartimos el sábado. Te paso el mate del estribo, continuamos el mate, pero en la caminata. Muy bien. Hasta el sábado.